investigación pertenece a la línea de generación y aplicación del conocimiento 2, educación, complejidad y problemas contemporáneos. Y para comenzar, me gustaría dar a manera de síntesis curricular. Soy egresada de la licenciatura en contaduría, cuento con una maestría en administración y una maestría en educación. Actualmente estoy cursando o estoy por iniciar el tercer semestre del doctorado en investigaciones económicas y sociales. Listo. Muy bien. El problema se centra en la economía del desarrollo. La economía del desarrollo de manera tradicional se ha basado en la medición de los países, del desarrollo de los países por medio del PIB, el enfoque del PIB, favoreciendo la visión a partir de que un país se desarrolla de acuerdo con el ingreso que obtiene. Sin embargo, este tipo de enfoque ha tenido muchas críticas, dado que este enfoque basado únicamente en la medición por medio del ingreso esconde muchas desigualdades dentro de un país. Es decir, el PIB no muestra en realidad toda la situación de una población en cuanto a su economía. Y dado que se suponía que de acuerdo a un mayor nivel del PIB, la población tenía mejor calidad de vida, pues evidentemente se está mostrando bastantes deficiencias en este enfoque. A partir de ello, Sen y Nussbaum desarrollan de manera un tanto reciente, en el sentido de esta evolución que menciono de la medición de los países, el enfoque de las capacidades, en el cual ellos mencionan que no es posible que se mida el desarrollo de los países a partir únicamente del ingreso, sino que más bien, para que una vida mejore y se logre una vida digna, se deben garantizar toda la cuestión del contexto, todas las condiciones estructurales para que un individuo pueda desarrollar ciertas capacidades. En este sentido, Sen, únicamente, que es quien comienza en este enfoque, únicamente menciona que las capacidades son un punto muy importante para los individuos que deben desarrollarlas en búsqueda de esta vida digna. Sin embargo, no menciona una lista de capacidades específicas. A ello, Nussbaum precisamente ya propone una lista de capacidades centrales que el individuo tendría que desarrollar. De ellas son 10 capacidades, y menciona que estas capacidades tienen una fuerza moral efectivamente aristotélica, y define evidentemente desde afuera que si tú tienes un umbral mínimo, ¿no?, de aceptación en estas capacidades, alcanzarías una vida digna. Dentro de las críticas que han recibido estos enfoques es que precisamente Sen tiene una ambigüedad, dado que no define qué es una capacidad, no define una lista, no define umbrales, y por ende se vuelve muy difícil comparar el bienestar entre países. Y a su vez no menciona o no hace una diferencia entre capacidades que pudieran ser perjudiciales o valiosas. Por su parte, Nussbaum sí define esta lista, pero dentro de sus críticas está que precisamente está definiendo desde fuera lo que tendría que ser una vida digna. Como consecuencia de ello, Julio Botvinnik, un investigador del Colmex, precisamente desarrolla el enfoque del florecimiento humano. En este enfoque, él menciona que ambos aspectos, tanto capacidades como necesidades, son muy importantes para que un individuo pueda florecer. Él introduce este término de florecer y lo define como la realización de la esencia humana en la existencia individual concreta. Sin embargo, el vacío epistemológico que trata de abordar esta investigación es que precisamente él menciona una existencia concreta, pero en sus investigaciones y en su trabajo no ha desarrollado un estudio que efectivamente analice la voz de los sujetos de los que se está tratando. Es importante también aquí mencionar que la esencia humana a la que hace referencia Botvinnik no es una esencia universal abierta o algo predefinido, sino más bien es una esencia líquida, es decir, todos los seres humanos comparten el potencial de desarrollar necesidades, capacidades, y en medida de que éstas se desarrollen, lograrán florecer, es decir, lograrán realizar su potencial como seres humanos.
En este punto es importante hacer la diferenciación entre tres términos que suelen a veces confundirse: felicidad, bienestar subjetivo y florecimiento humano. Felicidad se presenta como un término que suele estar más asociado a la alegría, al placer momentáneo, a una cuestión subjetiva. La felicidad es un componente del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo, a su vez, es también, cuestión emocional, pero ahí ya incluye la satisfacción vital, las emociones positivas, negativas y las relaciones significativas. El florecimiento humano es una evolución, integra estos dos términos, pero supera ambas perspectivas, porque no nada más se centra en la satisfacción, sino que interviene en cuestiones estructurales, interviene en cuestiones subjetivas e intersubjetivas, pero el punto del florecer es realizar el potencial humano, no nada más sentir placer, alegría, sino que se logre una realización. En este punto, la pregunta de investigación de esta problemática es cómo comprenden, definen y experimentan el florecimiento humano las y los jóvenes universitarios y qué dimensiones y elementos conceptuales emergen en sus relatos. En consecuencia, las preguntas secundarias, van a ir encaminadas a lograr responder esta pregunta de investigación general: qué significados y expresiones emergen en sus relatos, qué condiciones, relaciones y situaciones se identifican, qué tensiones y contradicciones están dentro de estas aspiraciones y las condiciones estructurales que les brinda la misma universidad, qué dimensiones o categorías emergen de este relato y de qué manera esta es la parte en la que existen enfoques previos. Esta investigación no intenta eliminarlos o hacer simplemente una crítica, sino alimentarlos. En la justificación, evidentemente hay unos límites de los enfoques previos. Los que se basan en indicadores objetivos se desarrollan a partir de marcos normativos, es decir, son cerrados, ya estipulan desde afuera lo que tendría que ser. Los indicadores subjetivos se ven expuestos a esta variabilidad emocional, es decir, una persona te puede responder qué tan bien se siente hoy, dependiendo también de los sucesos que ha atravesado incluso en ese mismo día o el día anterior. Y por ende, muchos investigadores recomiendan utilizar metodologías complementarias que permitan superar estas dos limitaciones. También existe una paradoja del bienestar, específicamente en México. Algunas investigaciones muestran que las personas se sienten mejor, experimentan un bienestar mayor de lo que en realidad deberían tener. ¿Por qué? Porque en cuestión estructural, las condiciones en las que vive un mexicano promedio en realidad no cumplen con estos umbrales mínimos que tendrían que cumplir. ¿Y por qué hacerlo en jóvenes universitarios? Bueno, porque la universidad es un momento crucial en el que los individuos se enfrentan a exigencias académicas, laborales y sociales, es decir, se enfrentan a esta exigencia constante de éxito, y es un momento también muy importante en el que se reconfiguran necesidades, aspiraciones, el sentido de vida y se desarrollan capacidades que normalmente están enfocadas al mercado, pero que evidentemente, como lo menciona Julio Volmini, tanto necesidades como capacidades son cruciales para este desarrollo del potencial. La intersección conceptual del estudio en la cuestión en qué aporta teóricamente esta investigación. Bueno, como se menciona, se va a tomar la experiencia estudiantil, la voz de los estudiantes, se va a hacer un análisis hermenéutico de lo que salga de esta voz y se va a comparar con las teorías previas, de tal manera que a partir de ello surja una matriz conceptual preliminar del florecimiento humano que muestre precisamente estos elementos que han sido invisibilizados por otros enfoques, por la ausencia de un estudio situado y un estudio de la vida concreta de los estudiantes. Con esto, ¿qué se logra? Bueno, en cuestión educativa, el plan de trabajo de la Universidad Veracruzana precisamente menciona la importancia de formar jóvenes integrales que logren, ¿no?, precisamente florecer, o no menciona la palabra florecer, pero sí desarrollarse en una vida digna. En la investigación social y educativa se va a trazar una metodología que precisamente no únicamente mida indicadores cuantitativos, sino que también retome la cuestión cualitativa. La educación de calidad, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, y en cuestión políticas universitarias es donde esta investigación intenta abonar. El objetivo general, evidentemente, es comprender, interpretar y clarificar el concepto de florecimiento humano en los jóvenes universitarios, y los objetivos específicos responden a este objetivo general: explorar las percepciones y los significados asociados con el bienestar, analizar las condiciones, como lo mencionaba en las preguntas de investigación, identificar recursos materiales, simbólicos, afectivos e institucionales relevantes para su bienestar, interpretar esas narrativas, distinguir las categorías
y pues contrastarlas con las que ya existen para, como mencionaba, poder formar esta matriz conceptual que en un segundo momento sirva para generar mediciones, pero que estén basadas en un análisis ya situado, no que se imponga desde afuera lo que se tendría que medir, sino que surja de los mismos sujetos. Dentro del marco teórico, en primer lugar, evidentemente habrá fundamentos del florecimiento. Aristóteles fue uno de los primeros en mencionar, si no es que el primero en mencionar esta cuestión de florecer como una vida lograda a partir del desarrollo de las virtudes. Marx también menciona la cuestión de la alineación y de la importancia del trabajo en esta realización de la esencia humana. En cuestión humanismo se retoma Maslow en cuanto a las necesidades humanas, a Rogers también en cuanto a que el individuo es un proyecto, ¿no? No es un sujeto terminado, sino un proyecto de vida. Enfoques contemporáneos del bienestar, también como mencionan Sen, Nussbaum y Botvinnik, el bienestar subjetivo, que precisamente aborda la cuestión psicológica, y la hermenéutica, que es precisamente la metodología hermenéutica la que se utilizará para poder trazar esta investigación. Y de ello retomo dos filósofos, Gadamer, que precisamente habla acerca de la comprensión, y él menciona que la comprensión es un elemento pues que no se puede separar del individuo, sino si se hablara de una esencia humana, que no lo habla como tal una esencia, pero si se hablara de una esencia humana, algo que comparten todos los individuos, es esa comprensión, y para ello se requiere escuchar precisamente y poder tener prudencia para interpretar, y se sigue a partir de ahí. Lo que se busca con eso es que también se trace una línea que con todos los requisitos que requiere también el rigor científico. Es decir, no todas las interpretaciones son correctas, sino que también en esta línea hay ciertas características que se deben cumplir para poder determinar que esa interpretación pues fue adecuada. Y Ricord también habla precisamente de estas narrativas y la construcción de la identidad y la importancia de la interpretación. En el estado de la cuestión, bueno, hay algunas mediciones actuales que se llevan a cabo tanto a nivel nacional como internacional acerca del desarrollo humano, del bienestar autorreportado. De hecho, actualmente se encuentra el que ha ido como evolucionando es el índice de desarrollo inclusivo, en el cual ya no solamente se ha intentado superar esta visión meramente económica tradicional, como lo mencionaba, que únicamente medía el PIB. En un momento el índice de desarrollo humano también ingresó a estos enfoques o a estas dimensiones la cuestión años de educación, la esperanza de vida. Y bueno, ahora el índice de desarrollo inclusivo también menciona tanto indicadores económicos, sociales, ecológicos y éticos. Es decir, precisamente se está intentando transitar a una visión más integral en donde el individuo no solamente se reduzca a capacidades de supervivencia básicas como son alimentación, salud, educación. Sin embargo, ninguno de ellos ha surgido a partir precisamente de este análisis hermenéutico situado, pero que sí precisamente autores como Nussbaum hablan acerca de la importancia de que cada uno de ellos se adecue al contexto del sujeto o del grupo de individuos que se está intentando medir. En la cuestión de los estudios que se han realizado a partir de unos años para acá, se ha hecho una revisión de aproximadamente 35 estudios que se han realizado en universidades, en instituciones de educación, y bueno, los ejes que se han estudiado es institucional, apoyo universitario, bienestar académico, bienestar subjetivo, psicológico, con salud mental y florecimiento desde la cuestión aristotélica. Los indicadores que se han tomado en cuenta, bueno, aquí se plantean, sin embargo, en todos ellos tampoco se ha seguido una metodología de un análisis hermenéutico, es decir, han tomado enfoques que ya existen, como lo menciono también, basándose de estos indicadores que ya están tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y a partir de ello lo adecúan al contexto. Sin embargo, ninguno ha surgido de un acercarse al individuo, escuchar, interpretar y comprender, para comenzar, qué es el florecer en estos estudiantes. Los supuestos epistemológicos, el florecimiento humano es un concepto complejo. Esta investigación no tiene una hipótesis, dado que no se busca comprobar en realidad, se tiene que acercar al tema de estudio desde una postura, evidentemente, como lo menciona Gadamer, no podemos estar vacíos al acercarnos a ese objeto de estudio, aunque se busque comprender, escuchar. Se parte de ciertos supuestos. La definición de Botvinnik exige un análisis situado en esta realización en un estado concreto. Solo el diálogo con los actores va a permitir precisamente esclarecer este concepto, comprenderlo.
La hermenéutica no va a reemplazar la teoría, sino busca profundizarla. Y bueno, la voz de los estudiantes nos va a permitir tener un conocimiento adecuado. Las dimensiones guía de análisis, como lo menciono, al tenerse que comparar, y digo tenerse porque evidentemente no podemos ignorar estos enfoques, se plantean estas 4 dimensiones y, o un punto que es importante, existe espacio para estas dimensiones emergentes, aquellas que no han sido mencionadas por los otros enfoques, pero que surgen en esta voz de los estudiantes. Las aproximaciones metodológicas, bueno, el alcance evidentemente es cualitativo, ¿no? Como lo menciono, la metodología es hermenéutica. El alcance es descriptivo comprensivo, buscamos interpretar, es analítico y es epistémico, pues también se busca producir una matriz conceptual preliminar del florecimiento humano, que como lo menciono, en un segundo momento sirva para realizar mediciones, sacar de ahí indicadores, pero que precisamente surjan de un análisis que ya pues estudió, ¿no? El contexto, la realidad, lo que los individuos para comenzar interpretan como florecer. El diseño de la investigación es no experimental, el corte es transversal. La población de estudio son los jóvenes universitarios de la Universidad Veracruzana, región Jalapa específicamente. El tipo de muestreo será un muestreo intencional. Se tienen que cumplir ciertos criterios de selección, entre ellos se estipula esta edad de 18 a 26 años, dado que sabemos que hay estudiantes que tienen una mayor edad estudiando licenciatura, pero también la edad, el rango de edad es un elemento importante en esta concepción de lo que es realizarse, ¿no? Estar dispuesto a participar, aceptar y firmar el consentimiento, tienen que provenir de diferentes áreas académicas, diferentes condiciones socioeconómicas que combinen estudio y trabajo y otros que no, y diferentes trayectorias dentro de la universidad. Esto se busca para que haya una variabilidad de los datos y que no se caiga en un sesgo por falta de. El tamaño de la muestra se plantean hacer tanto entrevistas en profundidad como grupos focales y evidentemente las entrevistas en profundidad se plantea que sea entre 10 y 15 o hasta alcanzar saturación teórica, y los grupos focales también van a servir para profundizar precisamente estas dimensiones que ejerzan de las entrevistas. Las técnicas de generación de información son estas entrevistas semiestructuradas y los grupos focales. Dentro de las metodologías, en las fases en las que se divide esta investigación son 5. En la primera se hará toda la alineación teórica, el diseño de las guías. En la segunda se va a seleccionar, definir bien los criterios, ajustarlos, ya contactar a los individuos, agendar las entrevistas. En la tercera serán las entrevistas a profundidad y las notas de campo que se lleven a cabo cuando se realicen estas entrevistas. La transcripción ya de todo lo que se dijo, ¿no? En esta entrevista. En la fase 4 se harán los grupos focales, se contrastará para también determinar si las dimensiones que están surgiendo, si se hayan determinado esas dimensiones, ellos en estos grupos focales se comprobará que lo que se interpretó es precisamente lo que ellos pues expresaron o comprenden, y en la fase 5 ya será el análisis hermenéutico a profundidad y surgirá la matriz conceptual. El cronograma está planteado para los 8 semestres. En este gráfico se puede observar cómo el cumplimiento de los objetivos se hará a lo largo de estos 8, y bueno, también las fases. La fase 1 está pensada hasta el semestre 3, la fase 2 está pensada la fase 2 y 3 está pensada para el semestre 4, para el semestre 5, la fase 4 donde ya se llevan a cabo los grupos, y en el semestre 7 y 8 se hará el análisis hermenéutico y la producción de esa matriz conceptual. Eso sería todo. Muchas gracias.